Miguel da Silva nació en Brasil dentro de una familia que había mantenido como tradición mostrarle a sus hijos el camino para que brillen al igual que todos, y así lo hicieron, con cada uno de sus hijos, tíos, primos y demás, ocupando mientras crecían un lugar en el único teatro rodante como lo es un circo. A cada uno se le enseñó conforme a su potencial y a los que más le veía futuro. Sin embargo, no a todos les podría ir igual. Muchos de los integrantes de la familia, al no tener las características para ser parte del show, eran asignados a la taquilla, a mantenimiento, o como asistentes en los mecanismos del propio circo. Alan, cuando nació, sus padres vieron en él un potencial enorme. Su picardía y sus ganas de desafiar cada papel que le daban era impresionante. Sin embargo, un detalle estaba a punto de hacerse notorio en él. A la edad de 6 años, había iniciado sus prácticas más intensas. Días y horas pasaba entrenando. Al ver a sus primos y hermanos volar por los aires en las presentaciones, no solo le hacían soñar a su corta edad, sino que se imaginaba haciendo lo mismo. Cuando tenía 6 años y medio, una mañana descubrió a sus padres y uno de sus tíos conversando sobre una función, en donde ambos coincidían que él haría el papel ideal para retener a la audiencia, mientras se preparaba el acto principal en el circo. Actuaría en un show previo a la presentación estelar de su familia. No era realmente lo que él había soñado, pero estar y ser considerado como parte de todos los que trabajaban en el circo para él realmente era un honor. Así fue que al abrirse el telón a su corta edad, inició su debut en el circo. La gracia de sus movimientos, su voz tan curiosa y sobre todo que era algo pequeño y gracioso, cautivó al público. Por mucho tiempo haría eso. Sin embargo, sus ganas iban apagándose a medida que veía el tiempo pasar y aún no había podido brillar como los demás miembros de su familia. Era cierto que ahora formaba parte del elenco, pero a menudo se preguntaba cuándo podría avanzar al siguiente nivel. Se mantuvo haciéndose shows previos a las presentaciones estelares de su familia, y lo hacía bien. Luego, por su gracia, formaría parte del elenco de payasos del circo. Entonces descubrió que su familia lo estaba consignando a ocupar un espacio por su apariencia. A los 9 años, supo que su estatura no era como la de los demás, y en ese momento tuvo un punto de quiebre. Sin embargo, la chispa que encendía su pequeño corazón aún se mantenía activa. Se determinó a seguir con lo que le enseñaba e iba a cualquier lugar y tomaba cualquier papel que era asignado en la actuación. Pero al mismo tiempo, buscaba ser la estrella. Reanudó su entrenamiento por su cuenta. La acrobacia le llamó mucho la atención, pero sabía que para ese acto se necesitaba tener compañero que te sostuviera y que ayudasen en la práctica. Miguel, al intentarlo y pedir ayuda, recibió murmullos y burlas de parte de los demás. Muchos lo acosaban por su tamaño, y por tal razón a veces sentía un terrible desgano. Desanimado volvía al cuarto donde se refugiaba, pensando en su sueño. Ser parte del show estelar, tener un lugar como lo habían obtenido todos aquellos que realmente se esforzaban. A la edad de 15 años, descubriría su lugar, pero como siempre buscar apoyo para sus prácticas sería el desafío. Hijo, no podemos ayudarte porque los demás entrenan duro y usan las cuerdas y el escenario para practicar. Era la respuesta que había recibido cuando había recurrido por ayuda a sus padres. Pasar toda su vida pensando en cómo hacerlo se había convertido en algo que no lo dejaba dormir. Lucharía por lograrlo. Así fue que mientras se había resuelto a entrenar en el trapecio, descubrió una disciplina que le hizo volar la imaginación. Mientras lo observaba, notó que para entrenar esa disciplina no necesitaría más que de unas sedas que se sostuvieran del circo. Ideó la forma y con unos trapos de utilería construyó sus propios lazos, que aunque eran pequeños y estaba montado a una altura de 2 metros, le ayudarían a entrenar e iniciarse. Al realizar su primera voltereta, lo pudo sentir. Realmente eso le fluyó por todo el cuerpo. Una pequeña aceleración en su corazón le había hecho saber ahora que ese era su lugar. Y aunque no lucía como otro artista, lo que más importaba era lo que él ahora quería hacer. Entrenó duro
y de noche esperó que los demás artistas terminaran sus entrenamientos, y después de mucho se lanzó sobre las sedas de más de 10 metros de largo. La emoción no le alcanzaba, ahora trabajaba con su familia, y de noche, a casi escondidas, entrenó lo más que pudo, hasta que, sin que nadie lo viera, logró dominar el oficio. Poco tiempo después estaba buscando un sitio que le pudiera dar el lugar a pesar de su estatura. Él había venido a mostrar su talento, y el arte de volar en las sedas. No había llegado a que vieran que no daba la altura o forma de una estrella de los aires. Y así fue. Se presentó como el primer artista masculino en volar en sedas aéreas. Después de esa presentación, fue invitado a muchos circos y festivales por todo el país. Mientras tanto, su familia seguía con sus viajes y sus giras. Había respetado la decisión del pequeño Alan de irse del circo a buscar su propio lugar. Miguel no estaba resentido para nada. Había escuchado que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y es una cruda verdad que suele pasar siempre. A veces, la misma familia, por el temor del qué dirán, o para evitar conflictos con los demás miembros de la familia, suelen impedir que uno crezca y se desarrolle para lo que uno nació. La suerte y la bendición de un Dios que sabe recompensar el esfuerzo y sacrificio de sus hijos estaban de su lado. En el 2000, tuvo la oportunidad de hacer una presentación para un circo mucho más grande del que su familia tenía, como negocio. Habían escuchado de él, sin embargo, deseaban que pase como todos la audición. Allí solo se aceptaba a los mejores de los mejores artistas. Tras una audición de 30 minutos, entre volteretas y acrobacias con elegancia y suavidad, el pequeño soñador logró ingresar. Muchos ya mencionaban su nombre. Su peculiar forma de realizar las volteretas y volar entre las sedas lo hicieron llegar a tope en ese lugar. Pronto su familia escucharía de él. Miguel había conquistado hasta ese momento lo inalcanzable. Pero aún faltaba más. Fue invitado para actuar para un programa a nivel mundial que se realizaría en Las Vegas, en los Estados Unidos. Y allí se instaló. Muchos probablemente sabían ahora que Alan da Silva perseguía el punto más alto que le podía brindar su talento. Sus padres intentaron persuadirlo a que volviera al circo con ellos. Alan no se negó. Sin embargo, los contratos e invitaciones a programas a nivel mundial no lo dejaban. Tuvo que disculparse con ellos y pidió comprensión. El show debía de continuar. Se había decidido a seguir. Planificó volver para visitar a su familia, pero el amor le llegó. Una bella estadounidense vio lo que una verdadera mujer suele ver en un hombre, por su potencial, por lo que puede llegar a ser, y no por los defectos o errores que solemos tener. Miguel se casó y empezó su vida familiar. Se nacionalizó y tuvo 2 hijos a los cuales él les muestra el verdadero camino de cómo ellos pueden encontrar su lugar, sin discriminación, sin restricciones. Los encamina para que cuando tengan las alas listas puedan volar. Hasta ese momento los años habían pasado y para sus hijos Miguel se había convertido en su inspiración. Ser llamado padre para él lo era todo. Aunque Miguel les ha mostrado el camino y el mayor de sus hijos quiere seguir sus pasos, él siempre deja que éste elija lo que quiera hacer. Le hace saber que pase lo que pase, quiera lo que quiera hacer, él estará allí para apoyarlos. Y esto realmente se dejó ver en una de las presentaciones donde le cerró la boca a todos. Una presentación majestuosa e inspiradora. Se dejó ver mientras su hijo le gritaba: «¡Vamos, papá!». La emoción y ganas de llorar se dejó ver ante un público enorme y avasallador. 20 minutos de pura magia, elegancia, suavidad y de sobre todo sueños plasmados en el aire. Está de más decirle que con esta presentación el mundo conoció a Miguel da Silva. El jurado no podía cerrar la boca de lo impresionados que habían quedado con su asombrosa presentación en el programa internacional America's Got Talent. Alan, sin creerlo aún, había subido al escenario en Universal Studios Hollywood para realizar ese mismo truco frente al presentador Terry y los jueces
Howie Mandel y Sofía Vergara, el trapecista favorito de los fanáticos, terminó su acto con un palpitante vuelo por los aires.